tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Conexiones. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos dialogando con Marco Antonio Tanis Huerta acerca de la presencia y de la influencia en la música de los instrumentos y de los ritmos y de la música africana en nuestro país. Quédense con nosotros porque ya iniciamos. Vamos a tener también la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, Voces y Visiones, Semanario de la UIEM y Capoeira. Así que quédense, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, una buena parte de nuestra existencia pasa por el consumo, pasa por el disfrute, pasa por la seducción, la emoción que podemos sentir al escuchar música precisamente. Una parte importante, digamos, de nuestra capacidad estética, de nuestra capacidad sensible, pasa por el oído, que es precisamente uno de los elementos, una de las partes, una de las funciones de nuestro cuerpo que nos permite compartir este tipo de experiencias también en el radio y en diferentes medios. Y en ese tenor hay una serie de aportaciones en la música culturales de diferentes partes del mundo que constituyen lo que podemos llamar nuestros ritmos, nuestros gustos, nuestras capacidades expresivas a través de las sonoridades, de las diferentes sonoridades. Y la música africana, los ritmos africanos, tienen mucha influencia en lo que hoy podemos consumir y disfrutar de esta arte a través de la cual nos expresamos como seres humanos, Vero. Claro, y fíjate, Edwin, que a mí me gustaría compartirles que además de los instrumentos, digamos, como comunes o constantes que escuchamos en la larga historia de la música en México, pues también hay estos instrumentos que poco se sabe de su procedencia o que de plano se ignora completamente su procedencia y su desarrollo o su desenvolvimiento a lo largo de los años y que hoy en día han generado una serie de ritmos, de tonos, incluso también variaciones en los instrumentos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la marimba, que pues bueno, hoy en día la podemos asociar con puntos geográficos específicos de México, pero que no necesariamente es un instrumento propio de México, sino que viene también del continente africano. Y así una serie de instrumentos diversos que podemos mencionar, pero que pues justo es importante reconocer esta procedencia, ¿no? Y bueno, pues para eso tendremos como invitado, ya decíamos, a Marco Antonio Tanis Huerta, quien nos estará platicando acerca de este tema. Antes de entrar de lleno a esta temática, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Esto es Conexiones, quédense con nosotros. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Las raíces. Las raíces son la base de donde venimos. También el origen, la procedencia. Y también las raíces son la profundidad de aquello que nos une a la tierra. Y emerge ahora en este espacio-tiempo un conocimiento para recuperar las raíces desde distintas perspectivas y desde distintas formas. Desde decolonizar el pensamiento para volver al entendimiento y a recuperar el valor de esos saberes ancestrales que dejamos de mirar cuando creímos que era necesario blanquear nuestra identidad, transformarla para tratar de ser lo que no somos. Por eso ahora decolonizar es tan importante. Romper esos esquemas mentales y también los esquemas identitarios que nos han hecho avergonzarnos de los trajes, del color de la piel, del hablado, de la lengua, del idioma.
de las prácticas ancestrales, desde las mágicas hasta las medicinales, para volver a mirar estas raíces. Y esto se está haciendo desde distintas perspectivas. Por una parte, desde el conocimiento y la recuperación de los saberes transgeneracionales o generacionales. Fíjense y fíjate cómo desde el buen vivir es tan importante ir al origen que va a sustentar ese pensamiento, esa filosofía, esa ontología, esa base epistemológica que puede fundamentar el buen vivir allí en donde tú estás, porque ese es único y no puede ser imitado por otras bases epistémicas de otros lugares, porque si no sería una imitación, una copia. Y se trata de valorar la diversidad, ese origen, esas leyendas y esas historias que van a permitirte a ti en lo personal y a permitirnos y a permitirles a lo colectivo y a lo social volver a valorar los conocimientos ancestrales. Porque la raíz no solamente es el origen, es también el saber ser y el saber hacer. Por ejemplo, la recuperación de las prácticas de clasificación de las semillas que solían hacer las mujeres, que en muchos lugares se sigue haciendo, pero que nos vinieron discursos externos con pensamientos que dividieron y anularon ese cuidado de la tierra y esa relación armónica de la energía femenina con la selección de la semilla y el sembrado en la tierra. Por supuesto, esto también tiene que ver con los ciclos lunares, con los telúricos, con los cósmicos y con el cómo se asienta también la energía masculina para que se fecunde la vida. ¿Cuál es la información que tienen las raíces, los ancestros, de la gestión de la tierra en ese lugar que habitas? Esto lo puede trabajar la permacultura, la ecología y las distintas técnicas, incluidas las etnográficas, para empezar a recuperar tanto la semilla como la siembra para tener una buena cosecha y así divulgar, recuperar el buen vivir que somos y que nos habita, desde la raíz hasta la copa del árbol. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Ya estamos de regreso en Conexiones y vamos a comenzar con la entrevista a Marco Antonio Tanis Huerta, pero antes vamos a escuchar algunos datos relevantes de su vida. Muy buenos días. Les comparto que Marco Antonio Tanis Huerta es músico percusionista desde hace 32 años. En el camino de la práctica de la capoeira lleva 25 años y como profesor de la misma comenzó en el año 2006. Actualmente se dedica a la enseñanza de este arte en el Tecorral, casa comunitaria en el municipio de Malinalco, en el Estado de México. Eso ha sido todo, regresamos con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Daniela Canuto, por compartirnos estos aspectos acerca de Marco Antonio Tanis. Muchas gracias, Tanis, por acompañarnos en este día en el programa Conexiones. Bienvenido. Y quisiéramos preguntarte ahora acerca de la música que se escucha hoy en día en México. ¿Consideras que tiene influencias africanas? ¿Cuáles serían estas influencias? ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos? Bueno, también gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente inclusive la música en el mundo tiene mucho de base africana y México pues
Sí, no, mira, a mí se me hace curioso inclusive la cuestión con el maestro Arturo Mesa que platicábamos, ¿no? De la cultura madre olmeca, cómo llegan esos africanos, y yo creo que también ellos trajeron mucha de esta influencia, de esta música, pero actualmente yo creo que tiene mucho. Yo en mi caso, yo soy percusionista, ¿no? Yo toco en una banda que se llama la banda Panteón Rococó, y bueno, aquí yo el instrumento que uso son un instrumento africano, que son las congas, o las conoce como tumbadoras, ¿no? Este fue el instrumento que yo aprendí, ¿no? Mi vecino sabía tocar y me enseñó a tocar, y ese es como el color que yo le pongo dentro de mi trabajo a la música, pero en realidad pues México es muy salsero, muy cumbiambero, o sea, no nos podemos imaginar un México sin cumbia, una fiesta sin cumbia, pues no, yo creo que no podemos decir que es fiesta, ¿no? Pero yo creo que sí México tiene mucha influencia africana, y en la música yo creo que a pesar de que esos ritmos que no son muy de nosotros, como la cumbia, ¿no? Especial que es más colombiana, o el son que es más cubano, creo que México es un país que yo creo que nuestra misma cultura nos hace como adaptarnos y adaptarnos a nuestra cultura, ¿no? Porque un poco, yo platicaba hace poco con un amigo, ¿no? Que el mambo, que decían que el mambo es cubano, pero en realidad el mambo lo hizo Pérez Prado y lo hizo en México, y todos los músicos que él grabó, todos fueron mexicanos, ¿no? Entonces, para un cubano es como muy, no, estás loco, ¿cómo crees que va a ser el mambo cubano? Pero bueno, en realidad él en Cuba no lo hizo. El mambo es de Pérez Prado y todos los músicos eran mexicanos, ¿no? Y muchos, en el caso de la percusión, yo como percusionista, muchos de los percusionistas mexicanos, ellos han desarrollado su estilo dentro de la percusión. Como esos instrumentos son afrocaribeños, a veces son como muy celosos, como dijéramos, no, la vihuela la toca un suizo mejor que un jarocho. No es tanto así, pero se puede fusionar, ¿no? Y yo creo que en este caso, como mexicanos, también esta influencia que llegó se hizo como un estilo mexicano que también es válido, ¿no? Sabiendo, en caso también de la capoeira. La capoeira es eso, al final es de Brasil, pero también aquí en México se trae su raíz, y también influye mucho en tu visión cultural que tú tienes, ¿no? Eso influye mucho porque es un ingrediente que tú le vas a poner a la capoeira, ¿no? Si la capoeira está en Alemania, los alemanes le van a poner su ingrediente, ¿no? Que a lo mejor es su forma de bailar, su forma de ser, su forma cultural. Los mexicanos a veces tienen esta picardía, tiene esta malicia a veces, que eso dentro de la capoeira son cosas importantes, ¿no? Entonces, pero regresando a la pregunta, yo creo que sí tiene mucho, y se fusionó y llegó y caminó y enriqueció parte yo creo que nuestro legado afromexicano es la percusión, ¿no? Entre otras cosas como la comida, los cantos, pero la percusión yo creo que es una cosa también muy importante. Gracias, Tanis. Pues evidentemente la música que hoy se escucha, y bueno, no es que sea un solo tipo de música, un género en específico el que se escuche hoy en México, pero vamos a entender que parte de la influencia africana en los géneros, las canciones que hoy en día permean la música cotidiana o constante en la escucha de las familias, incluso de las fiestas, ¿no? En amplios territorios de aquí de México, pues tiene justamente influencias de estos ritmos, de estos sones, de los instrumentos, ya decíamos también, africanos. Y sin duda, pues vamos a encontrar una mayor presencia en ciertos ritmos considerados también como latinos, la salsa, la cumbia, por ejemplo, que conservan estas melodías o estos sones, ¿no? Estos ritmos. Bien, pues vamos a seguir dialogando con Marco Antonio Tanis, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares? A través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades. ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. El día de hoy hablaré del último largometraje del que a gusto personal es mi director favorito. Con esto me refiero a Gaspar Noé,
y para quienes conozcan su filmografía sabrán que hablo de Vortex. La decadencia ha estado presente en la filmografía del director desde distintos panoramas y contextos, pero es algo que no falta en esencia. En Clímax podemos observar la decadencia del grupo de jóvenes ante la sobredosis. En Love vemos la decadencia en la ruptura del amor entre Electra y Murphy y la decadencia de Irreversible de una vida plena ante un acto terrible. En Irreversible nos dejan ver al final de la película escrito en la pantalla lo siguiente: el tiempo lo destruye todo. Y yo considero que esta frase se puede traer de vuelta a Vortex. En Vortex vemos esta realidad cobrar sentido con los protagonistas mismos. El paso del tiempo ha llevado a la vejez a una pareja y a consecuencia de esto ambos han desarrollado enfermedades que terminan marcando el rumbo de la película. Es justamente aquí donde vemos la decadencia en Vortex, en la vejez, en la enfermedad y en el olvido de él. Gaspar Noé se ha caracterizado por ser provocativo y explícito, y aunque en Vortex pareciera se aleja de las luces neón, de los rojos y azules incandescentes, de lo explícitamente provocativo, sigue siendo crudo al mostrar las cosas, tal como fue con su mítica escena de 9 minutos en Irreversible, lo es al momento de retratar la vida cotidiana de Louis y él, y su aproximación a la muerte. En Vortex se siente la realidad de la vejez contemporánea, del pasar del tiempo y de lo monótono. Gaspar Noé acierta al momento de retratar la división entre Louis y él debido al Alzheimer que padece ella. Dividida la pantalla en dos, vemos cada acontecimiento desde perspectivas diferentes. Esta decisión del director comunica, sin necesidad de ser literal, que aunque la pareja vivan juntos en un pequeño departamento, son individuales, que hace mucho dejó de existir el concepto de pareja y de equipo entre ellos. La decisión del director es aún más potente en el último acto de la película, que no diré más con el fin de que ustedes como espectadores puedan presenciarlo. En la dureza de sus imágenes, el director franco-argentino ha tratado de mostrarnos la realidad tal cual es. Para mí, es una invitación a un cuestionamiento de lo duro, doloroso o grotesco que pueden llegar a ser ciertos actos en la vida, y aunque en películas anteriores nos muestra realidades más aterrorizantes, en Vortex nos otorga lo que para mí es una realidad que causa mucho más temor. Vortex se encuentra disponible en Movie. Si tienen la posibilidad de verlo, les invito a que no dejen pasar esa oportunidad. Y con esto hemos llegado al final de esta cápsula. Espero que les haya gustado y que nos puedan acompañar en la siguiente. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando sobre la presencia de instrumentos y música de origen africano en México y para ello estamos platicando con Marco Antonio Tanis Huerta. Platícanos, ¿cuáles son los instrumentos, digamos, que tienen origen africano, que pueden estar presentes en mayor medida en la música actual? ¿Y cuáles son de ellos algunos de los que se conocen poco? Pues yo creo que sin duda uno es la conga, ¿no? Los timbales, el güiro, inclusive no sé si la quijada dentro del son jarocho. El pandero dicen que bueno es más de origen portugués, pero las rítmicas, también muchas rítmicas, ¿no? Nosotros hacemos como el 6x8, que es un ritmo como que va así. Este tipo de ritmos también los podemos escuchar inclusive en la danza, las danzas mexicas, ¿no? Pero también le tiene como un estilo, ¿no? Yo un día un maestro de la música mexicana me decía, yo como mexicano, como afromexicano, sufría mucho porque yo me encontraba percusionistas de Puerto Rico, de Cuba, brasileños, y yo siempre me sentía así como mal porque decía, yo estoy tocando la música de ellos, ¿no? Y ellos me decían, no, está mal ahí. Pero un día un maestro mexicano, yo aprendí, buscando yo también aprender más, pero qué percusión mexicana, y estudié la marimba. Entonces el maestro me dijo, es que la marimba tiene sus 6 octavos, sus 6x8, pero al estilo mexicano, ¿no? Y bueno, yo dije, wow, sí es cierto, ¿no? Esta parte que es como el mariachi, ¿no?
chacacha, chacacha, chan, 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 chacacha, chacacha, chan, 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 chacacha, chan, chacacha, chan, chan, chan. Eso que hace también, pero es un estilo mexicano, ¿no? Para mí eso me abrió como el universo, porque ya después otros percusionistas me decían, no, es que 6 octavos, y yo ya podía decir, sí, es 6 octavos, pero es mexicano, pero ya estoy tocando a esto, ¿no? Y eso ya era como no es puertorriqueño, no es afrocaribeño ni brasileño, es mexicano, y ya me sentía yo mejor, ¿no? Ya, pero yo creo que sí, inclusive hasta en estos ritmos se puede apreciar esa rítmica de la percusión, como es en la música mexicana, como varios sones, el mariachi, ¿no? Esa influencia también africana, fusionada, que te digo, al final se adaptó, pero yo creo que principalmente esos instrumentos de cueros, ¿no? Creo que también los mexicas tenían tambores, ¿no? Más, las rítmicas, digo, creo que son estas que llegaron, y las formas, ¿no? Yo lo que veo mucho, digo, aquí son las tumbadoras, las congas, timbales, bongos, güiro, campanas. Yo creo que son el cajón, también hay cajón peruano que es más africano, pero aquí en México yo creo que esas como los que más podemos ver, ¿no? Sin lugar a dudas, uno de los elementos interesantes cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestra pertenencia cultural es reconocer el origen histórico y cómo la cultura, la identidad, eso que llamamos propio o eso que llamamos nuestro, no es resultado de una generación espontánea, sino al contrario, es resultado de múltiples contactos a lo largo de la historia con otras culturas que hacen difícil establecer eso de lo cual solemos de pronto presumir demasiado, que es la originalidad de algo. Hablar hoy en día de que nuestra música, o eso que consideramos como nuestra música y que además le llamamos tradicional, tiene también elementos que pueden venir de tierras tan lejanas como suponemos África, pues es un elemento importante para reconocer la condición transcultural, la condición multicultural, la condición diversa de la constitución de nuestras identidades, y que además nos ayuda también a pensar que lo nuestro no es solo y exclusivamente lo que se produce en el entorno inmediato, que también lo nuestro es eso que consideramos lejano territorialmente, como puede ser África, pero que África también forma parte importante de México, de tal manera que no estamos alejados y que no somos algo distinto de eso que podemos pensar ahora con ese nombre. Y la música es un buen ejemplo. Pienso que otro buen ejemplo podría ser la comida y otras manifestaciones culturales que se presumen como identificadoras de prácticas tradicionales en diferentes países, ¿no? Pues vamos a seguir platicando sobre esto con Marco Antonio Tanis Huerta. Platícanos un poco más, por ejemplo, de dónde vienen y cómo llegan estos instrumentos musicales a esto que llamamos México también. Dentro de la música mexicana, yo estudié la marimba, ¿no? Como algo así como música mexicana, que también yo tenía, pues, siempre, como esta parte, yo aprendí, pues, ritmos sin son, la guaracha, el guaguancó, merengue, son afrocaribeños, ¿no? Pero siempre también tenía, como sabes, como algo que yo lo copiaba de ellos, y al final no sabía muy bien. Entonces yo me metí a estudiar la marimba precisamente por eso, para saber más. Y bueno, las rítmicas tienen esta influencia también africana. Digo, otros instrumentos como el son jarocho, está el marimbolo, ¿no? Que también es como africano. Está la quijada de burro, que no sé si es más nativa acá de México, o si también llegó, ¿no? Que se la agarran como un tipo güiro y después pegan con la quijada de burro, con todos los dientes flojos. En el norte, por ejemplo, los yaquis también usan muchas sonajas, muchos tambores, pero la verdad desconozco si fue traído por los africanos o si ya estaban acá, ¿no? Inclusive vemos a los voladores de Papantla como hasta arriba, cuando están haciendo el ritual, arriba del palo hay uno que está tocando el tambor, ¿no? Y está tocando una flautita. Pero esas rítmicas, la verdad, también yo las desconozco si son nativas, si son de acá o si también es influencia africana. En particular, más como en el área donde yo me he desarrollado, que es un poco el rock, el ska, la música latina, esos son los instrumentos que yo he visto más, ¿sabes? Como la campana, el güiro, el bongo, esos son los que yo he visto más. He tenido esta duda precisamente, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero tenemos algo que le llaman la samba de Guerrero, ¿no? Samba de tarima le dicen, y lo tocan así como en un cajón. Y a mí se me hace curioso que la samba, bueno, hay samba en Guerrero y hay samba en Brasil, claro, ¿no? Y como es de un origen africano, podemos ir en Guerrero, pues sí, en Guerrero y en la costa llegaron, ¿no? Inclusive ahí hubo varios motines en los barcos y tomaron los barcos y se liberaron, llegaron a las costas. Pero la verdad es un área que yo poco conozco de ahí.
En el área que lo que yo, como la música afrocaribeña, eso es lo que yo he visto, y esos son los instrumentos así como que yo he escuchado. De los otros siempre he tenido la duda, ¿no? Si vienen también desde África o si ya estaban acá a este lado. Este es otro de los factores interesantes, cómo llegan las cosas a los diferentes lugares, y eso nos hace pensar que la humanidad siempre ha sido un grupo, siempre ha sido una sociedad caminante, una sociedad peregrina. Hoy le llamamos migración, y en esas condiciones la migración tiene características también lamentables, tiene características también infrahumanas, es decir, las migraciones se dan no nada más por esta necesidad de compartir elementos culturales o compartir elementos que enriquezcan nuestra perspectiva del mundo, también se dan por carencia y también se dan por ejercicios violentos y también se dan por condiciones infrahumanas que enfrentan diferentes sociedades. Y dentro de esa dinámica de movilidad social, pues también está un fuerte componente que queda plasmado en lo que llamamos cultura. Reconocer, insisto, toda esta condición, toda esta composición histórica, temporal, diferenciada, pues nos permite pensarnos de una manera más compleja y valorar también lo que hoy podemos denominar propio, lo que hoy podemos denominar como parte de nuestra identidad. Esto es Conexiones, seguimos dialogando a propósito de este tema. Quédense con nosotros, vamos a un corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Para baño es un bote grande, pero es un poquito y un poquito de hierba, no mucho ni poco, es un poquito nada más. En cada hierba es poquito, es ramitos nomás, ni tanto ramito, pero el pirú sí es un puño grande. Se hierve el agua para bañar, para el susto, se hierve el agua, un botecito para una sola persona, ¿cuánto será? Como unos 20 litros. Y cuando esté hirviendo, ya que hierva bien, no se pone agua, no se enfría, no se rebaja con agua que no está hervida. Se tiene que cocer temprano para que lo dejen en la sombra, para que se enfríe. A las 12 del día se puede bañar la persona que está asustada. Pero cuando esté hirviendo le ponen un poquito de copal. Ya cuando se acabó de hervir, antes de que se bañe la persona, se saca, se mueve para que se quite, se ve como grasoso, que se quite todo eso que está encima, y se saca una tacita, y esa tacita, pues ya como un cuarto de tacita, aunque 3 bocadas, ya que se lo tome, ya después, pero que lo deje ahí, pues mientras se acaba de bañar, ya se lo va a tomar, pero que se bañe primero. El que está espantado se tiene que bañar con agua normal, como ahorita nos bañamos. Ya después, ya nomás se mete en una tina, y ya nomás puro echarle el agua, puro con la charola. Echa el agua, pero antes de eso, ya va a estar otra persona que lo va a estar acompañando, pues él o ella misma. Tú te tienes que bañar sola. Pones en la tina, te mojas, y ya la otra persona ya va a sacar la hierba. Pon que esté tu cabeza, va a sacar la hierba y ya te va a hacer esto así. Ya después te grita esa persona, te grita por tu nombre. Y ese que te grita por tu nombre te dice por tu nombre y te dice, ven, ¿a dónde vas? 3 veces que no corte la voz. Ven, ¿a dónde vas? Ven, aquí estamos. Pero te grita por tu nombre. Primero, ya, ven, ¿dónde vas? Ven, aquí estamos. 3 veces. Y ya, pero le va echando el agua así. Y ya. Pero después de que se acabe de bañar, tiene que sudar. No tiene ni por qué salir al frío. Que se guarde una noche. O que se cueste en su cama donde no pega frío. Si puede sentarse tantita afuera o acostarse, pues va a sudar y cuando se despierte ya va a estar bien chapeadita. ¿Por qué? Porque ya le salió todo el mal que tiene.
Ese sirve para espanto y para aire. Ya después, a otro día, ya para que pueda salir. También hay una pomada que es un frasquito. Esa se vende en la farmacia. Es un frasquito que dice el tútano. Es un frasquito. Si te dan frasquito, te dan una ruedita con un vaporru, pero es blanco. Y ese se unta todos los huesos así. Con una bañada, 2 bañadas, ya sí se compone. No se compone. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te gustaría aprender la lengua de tus abuelos? En la UIM podrás encontrar la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde se analizan procesos socioculturales y lingüísticos de pueblos originarios, con el fin de formar profesionales capaces de traducir e interpretar lenguas originarias. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en donde aprenderás a producir piezas artísticas y de diseño. De igual manera podrás gestionar proyectos para difundir conocimientos y valores propios de las comunidades mediante la aplicación de técnicas artesanales. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Gracias por continuar en Conexiones y estamos dialogando con Marco Antonio Tanis Huerta acerca de la presencia de la música e instrumentos africanos en México. Platícanos, Tanis, ¿cuál es la importancia cultural que tú consideras para reconocer la presencia y la procedencia de estos instrumentos musicales? Pues mira, lo que nosotros vemos o aprendemos dentro de la capoeira, ¿sabes? Cuando vino este periodo de esclavitud, en realidad fue agarrar, es un poco como México, ¿no? Si alguien viniera a vencer, como ha pasado también, agarra otomís, agarra mazaguas, agarra huiráricas, ¿no? Zapotecos, mixtecos, y se los lleva todos allá a África, y dice, Europa dice, ahora todos son esclavos, pero en realidad no. Los otomíes tienen otra cultura diferente que los mixtecos, que los mazaguas. Lo mismo pasó. Cuando llegan los africanos en condiciones de esclavitud, es una mezcla de culturas, ¿no? Del centro, del norte, del sur, que hasta nosotros mismos, bueno, cuando hablo de nosotros es dentro de la capoeira, porque dentro de la capoeira nosotros hemos aprendido, hemos estudiado de dónde viene esta parte, ¿no? En México se borró todavía más. No tuvimos, como fue a lo mejor la capoeira, algo que recopilara los cantos, la música, las rítmicas africanas, ¿no? Hay poco, porque también hubo como un periodo de limpieza africana en México, ¿no? Contaba el maestro Arturo Mesa que cuando dice Porfirio Díaz, resaltar los valores de los aztecas, los emperadores, no quería que fueran los africanos, entonces resalta la cuestión mexica, pero nada, entonces todavía vino como algo que se borró más, ¿no? Pero de donde sabemos que venía era de Congo, de Angola, Mozambique, Sierra Leona, que era ahí donde sabemos que venía, pero vemos que en realidad en Luanda era donde se juntaba, ¿no? Esta parte de Angola era donde se juntaba, como se juntaban todos ahí, ¿no? Inclusive una vez una maestra también nos decía esto, que a mí se me hizo muy, muy importante saber, porque decía ella, ahora vemos, por ejemplo, vemos que, inclusive en México, vemos que hay santeros, y que está Yemayá, y que está Changó, y Obatalá, ¿no? Y una vez esta maestra me comentaba a ella que en realidad cuando llegaron de África, como venían todos revueltos, era un poco como decir, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Bueno, había un río que conectaba al mar, que este río se llamaba Yemayá, entonces la gente que venía de Yemayá, pues estos son de Yemayá, estos son de... Así fue como ellos empezaron a organizar, ¿no? Es que vengo de esa montaña grande que se llamaba Changó y todo eso. A ver, los de Changó. Así fue como ellos empezaron a reconstruir las partes de donde venían, ¿no? Hoy en día yo he platicado con algunos hasta que son santeros, tienen así la religión africana,
Y ellos tratan esos como santos, ¿no? El Maya, el mar, el agua, todo esto y todo eso. Pero, tío, a mí esta maestra me explicaba un poco eso, que ellos, esa fue la forma que se reconstruyeron, ¿no? Digo, si fuéramos en México, a lo mejor decía, a ver, ¿qué yo? No, yo vengo por el Popocatépetl, a ver, los del Popocatépetl. Y así fue como nosotros, a lo mejor en otro país, reconstruimos nuestra identidad, el Popocatépetl, que después, a lo mejor, con los años, va a pasar el Popocatépetl a ser un santo, a ser un dios, a ser... Entonces, también en todo este éxodo de esclavitud y todo, fue mucha mezcla, ¿no? Que fue difícil. Inclusive la capoeira mismo es una mezcla de varias danzas, de varios cantos. También ahí aporta los indígenas nativos de Brasil, aportan también a la capoeira, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es que viene de ahí, ¿no? Del Congo, Angola, de Mozambique. Pero yo estoy muy, muy clavado y yo me voy más que en México. Tenemos una raíz muy, muy cercana con Etiopía, ¿no? Muy, muy cercana, ¿no? Entonces, inclusive hasta después vino Haile Selassie, que fue, pues, el último emperador de Etiopía, ¿no? El último descendiente del rey Salomón, que pues, en África es como el Papa, ¿no? Es una figura muy importante para muchos de los que están en el derecho, en la lucha por la cultura afrodescendiente, afromexicana. Es muy simbólico que Haile Selassie, Rastafari, haya llegado a México, y ahí tenemos fotos que está en las pirámides, que está con los mariachis. Digo, en el caso de México también pasa lo mismo, ¿no? No se tiene como mucho, ¿sabe? Angola, Mozambique, como el Congo, ahí, ¿no? Fíjate, es bien interesante lo que comentas, porque mucho de la historia oficial pues no se cuenta, ¿no? Estas particularidades, estos elementos que son importantes, pero que así han sido velados, que han sido ocultados, ¿no? Dentro de pues mucha de la formación simbólico-cultural en México, ¿no? Para muchas culturas. Pero en este sentido quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia que tú consideras que tiene sobre todo la presencia de estos instrumentos musicales pues para la conformación simbólica, identitaria, los imaginarios, los sentidos, las emociones, ¿no? De esa música que puede generar en la gente? Pues mira, yo creo que la música en el mundo se compone de eso, ¿no? De América, de África principalmente. Obviamente la música clásica tuvo a lo mejor otro proceso, pero de ahí en fuera todo lo que hoy escuchamos, desde blues, rock, jazz, salsa, cumbia, merengue, reggaetón, pop, todo es de raíz africana, ¿no? Es importante también porque mira, la música juega un papel muy, muy importante en la humanidad. La música es porque nos eleva el espíritu, porque toca alguna melodía, toca una fibra más sensible, ¿no? No sé, yo puedo estar tocando una melodía un poco triste, y a lo mejor te puedes acordar de tu abuelita, y otro se acuerda de su perrito que se murió, y otro, y toda esa multiforma que puede tener la música es terapéutica, ¿no? O sea, el bailar, el danzar, te libera muchas cosas. El hecho de estar comprobado científicamente que el hecho de danzar es antiestrés, antidepresivo. En la capoeira lo podemos ver mucho, o sea, cómo termina uno, siente cómo se abre el cuerpo, siente con más ganas, está empezando el día, ¿no? Es uno que termina, ¿no? Porque nosotros, la capoeira tiene todos esos elementos dentro de la música. Hay instrumentos que tienen un recorrido, ¿no? O sea, que no nada más fue que se me ocurrió. Yo siento que también juegan un papel espiritual, ¿no? En el caso de los instrumentos como es los berimbaos, unga, llama a los espíritus, llama el toque de Angola, es que estoy convocando a una energía positiva, ¿no? Y mucha música hoy ya va perdiendo este simbolismo, ¿no? De que esté ligado también a nuestro cuerpo, a nuestro movimiento. Nosotros decimos en el tambor, yo lo que aprendí con mi maestro hace antiguo, el tambor nos lleva al vientre de nuestra madre. Toda persona, todo ser humano que escuche un tambor, digo, en el caso a lo mejor los europeos, alemanes, suizos que no saben bailar, pero escuchan un tambor, se mueven, aunque sea que mueven el dedo del pie, pero lo mueven porque los lleva a ese lugar, ¿no? Los lleva al vientre de la madre, donde el único tambor que escuchamos era el corazón. Cuando la mamá estaba corriendo, estaba así, tuc, 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 tuc. Eso era lo que nos llegaba. Cuando la mamá estaba relajada, podíamos decir, a lo mejor estaba como en el blues, así como tuc, 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 y eso también a nosotros nos relajaba, ¿no? Entonces yo creo que por eso es una parte que toca los instrumentos muy sensible del cuerpo humano. Yo creo que la música es esencial, que los niños aprendan música, que las escuelas enseñen música. Yo doy clases en una escuela donde es desde preescolar hasta secundaria, y hemos visto cómo hay niños que tienen problemas con las matemáticas, y a partir de que empezaron a practicar capoeira, cómo empezaron a solucionar esas cuestiones, ¿no? De matemáticas. Porque también es eso, al final la música y el movimiento te estimula otros puntos que dentro de una educación como tradicional a veces no entra, o pasa a ser como no pone atención, distraído.
pero no nos cuestionamos también esta forma de transmitirle a él, porque yo estoy convencido de que todos estamos para aprender y todos, o sea, tenemos esas capacidades, ¿no? De mover nuestro cuerpo, de sincronizarlo, y más como con la música. Cuando aprendes música, tu cerebro se divide entre lo que estás pensando y lo que estás moviendo con las manos, ¿no? Hemos visto que a veces un ritmo tan sencillo como 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cantar, ya no puedo, pero cuando lo logras, tus dos hemisferios se abren, se expanden, y ahí ya resolviste un problema que vas a ir caminando en la vida así, resolviendo esos problemas, ¿no? Entre más vas sabiendo, nosotros vemos que la capoeira, entre más movimientos mezclas junto con la música, llega un momento que te entiendes también con el instrumento y con lo que estoy cantando, que ya desarrollamos otro lenguaje totalmente, ¿no? Otro lenguaje de aviso, otro lenguaje de ser más expresivo, cuando nos entendemos, ¿no? Pero lleva todo un proceso, pero ya que llegamos como a ese nivel, ya empiezan a suceder cosas como maravillosas. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento se eleva ahora a otro nivel. Entonces yo creo que la música es importante. Yo creo que en ese sentido la música africana ha dispersado su semilla por todos lados, y América, pues América Negra tiene mucha influencia africana, ¿no? A lo mejor por eso tiene que ver esta parte del latino, de más alegre, más malicioso, más bailable, más amistoso, ¿no? Yo creo que también es parte de esa influencia africana. Y hoy en día pues es como nuestra idiosincrasia de los latinos, ¿no? Son muy reconocidos por eso. Un latino es, sí, bailador, alegre, la fiesta y todo, ¿no? Pero yo creo que ese es también esta mezcla, ¿no? Tanis, ¿dónde podemos aprender a tocar algunos de estos instrumentos musicales? Pues sí, yo creo que en la Ciudad de México hay varias escuelas también de música, ¿no? Hay percusionistas que a veces ellos también tienen sus escuelas. También yo creo que también en México ahora hay mucha danza africana también, ¿no? Capoeira, hay samba. Fíjate que dentro de la capoeira precisamente es eso, ¿no? Aparte de estudiar como la historia, la afrodescendiente y los instrumentos, también es aprender la música, ¿no? Y los instrumentos de capoeira Angola, de capoeira, son como la introducción también a todo el universo percusivo que existe en Brasil. Yo comentábamos con los alumnos que si tú aprendes capoeira, sabes esa rítmica, escuchas a alguien tocando blues, también cabe dentro del blues. Escuchas a alguien tocando jarocho, también puede caber dentro del jarocho, porque tiene esa misma raíz, ¿no? Pero así escuelas así en específicas. Una escuela que me gustaba mucho era la Escuela de la Música Mexicana, porque ellos se enfocaban principalmente a estudiar música mexicana, y también había mucha influencia de eso, mucha influencia de africana. Pero de ahí fuera ahorita hay gente que da clases. Yo conozco buenos percusionistas que ellos dan clases, pero también es eso un poco. Yo creo que también las escuelas deben de promover eso, ¿no? Yo todavía en las escuelas, a mí me tocó todavía en la secundaria aprender una flautita, aprenderme martinillo, en flautita, ¿no? Pero yo creo que a nosotros nos conviene más aprender esas rítmicas africanas. También yo creo que eso va a aportar también nuestra forma de educación. Porque también fíjate que también la música africana trae como esta visión comunitaria, ¿no? No es de un virtuoso, sino de ensamblar, de que sea un grupo, ¿no? En la capoeira vemos que si no eres bueno a lo mejor para cantar, eres bueno para danzar. Si no eres bueno para danzar, a lo mejor eres bueno para cantar y tocar un instrumento, ¿sí? ¿No? Entonces, de alguna forma no hay aquí uno, que no sabe, ¿no? Sino todos vamos el mismo camino y todos nos vamos ubicando en cuál es como nuestro instrumento, pero ahora sí que nos hace falta el que toca el agogó como el que canta, ¿no? Entonces, es como un ensamble comunitario. Aquí no hay virtuosos que resalgan más, sino al final es que todos vamos avanzando, y eso también fortalece nuestras cuestiones así de sociales, comunitarias, ¿no? Pero digo, en México, la verdad no sé ahorita, yo creo que hay también percusionistas que dan clases, ¿no? Que dan clases, y a lo mejor acercarse, ya que uno busca más como esta línea. Es que también México es tan multicultural, ¿no? Que si te encuentras a alguien que toca, no sé, música mexica, también puedes aprender ahí, ¿no? Si con alguien que toca, yo por ejemplo, te lo juro que yo he querido aprender los tambores de Tabasco, porque los escucho y ¿cómo? Pero digo, ¿en dónde? Solamente yéndome hasta la Guara Tabasco y a buscar a los compañeros ahí que me enseñen cómo se tocan los tambores, ¿no? Pero no, yo creo que también un compromiso de los gobiernos es eso, como que esa música no desaparezca, ¿no? Porque es una identidad digo, la danza del venado, ¿no? Con los yaquis, la rítmica que lleva. He visto instrumentos ahí que un tambor de agua que lo hacen con una jícara y están con el tambor de agua y su rítmica, y dices, wow, también son esas rítmicas como de trance, ¿no? Que te empiezan a llevar, empiezas a danzar, y en un momento te sientes y ya pasó 1 hora, 2 horas que estás en la danza. Entonces yo creo que pues sí, al final es un trabajo buscar, y la verdad que hasta la pregunta nos hace preguntar a nosotros eso, ¿no? Debe de haber escuelas realmente que se dediquen a la percusión de origen africano, ¿no? Escuelas donde también, así como hay una casa de cultura, así como hay varios espacios donde se enseñan pintura, arte, también debe de yo creo que difundirse todo esto.
Excelente. Muy valioso lo que nos has compartido, Tanis, porque nos amplía también el panorama a entender pues este tipo de instrumentos, más que entenderlos, pues a sentirlos, ¿no? Como justamente como lo has dicho, como seres con vida, seres que tienen esa esencia, esa sustancia, ¿no? Que también existen y que por eso pues también tienen un respeto, se les debe respeto. Muchos de estos elementos pues se han perdido o se han diluido frente a otras prácticas, pues tal vez comerciales, que en la música pues hoy en día proliferan, ¿no? Y que es muy difícil generar ese tipo de sentimiento. Pues te agradecemos mucho, Tanis, tu aporte a este programa de Conexiones, y si tienes algún comentario más que nos quisieras compartir. No, pues sinceramente qué bueno que está haciendo este trabajo, qué bueno, es algo de un valor pues muy importante, ¿no? De resaltar la cultura afromexicana. Yo creo que es una labor de nosotros, ¿no? Mucha gente dice, yo no soy africano, yo no, pero no, o sea, el africano no quiere decir que seas de piel morena, no, o sea, mucha gente no sabe, pero toda su comida, todo lo que freímos, todo lo que hacemos en aceite es africano, es parte de nuestra herencia africana, ¿no? Entonces, pues cuestiónense cuando fríes algo y dices que no eres africano, ¿no? Todas esas licuados, ¿no? Las plátano, todo eso, todos los alimentos también que a veces hacemos de comer, todo lo que bailamos, la música que escuchamos, aunque escuchen a Shakira, pues es africano, ¿no? Aunque escuchen reggaetón, ¿no? Todo es africano, todo eso es de matriz africana. Entonces yo creo que el trabajo de visualizar, de resaltar la cultura afromexicana es una labor, pues la verdad, muy grande, es un trabajo muy, muy duro, pero ya se ha caminado, ¿no? Y yo creo que ustedes hagan estos programas es muy importante, ¿no? Y la gente también, que la gente busque también esta africanidad, ¿no? Que se identifique y que se sientan orgullosos, ¿no? A veces decimos nuestra tercera raíz, dice la gente, ¿no? Sí. Pero no lo vemos en la televisión, no lo vemos en ningún lado, ¿no? No hay lo que nos está recordando, ¿no? Así como a veces nos recordamos de nuestro pasado glorioso, prehispánico. Pues bueno, o sea, nosotros sabemos hoy a través de esta búsqueda, sabemos que nuestra cultura madre, que es la cultura olmeca, se compone también de estos africanos que llegaron, ¿no? Desde aquel entonces y se fusionaron. Entonces México tiene mucha esa africanidad y yo creo que es reconciliarnos también con este pasado, ¿no? Y no avergonzarnos. Si a la gente vino un periodo que antes era mucha vergüenza decir soy indio, no, yo creo que es algo que hoy debemos de afirmar. México somos indios, somos también europeos y también somos africanos, ¿no? Entonces yo creo que esa labor que ustedes hacen es muy importante y ojalá que mucha gente se identifique. Le digo, no solamente porque dices, yo no soy africano, yo soy güero, pero todo el día bailas cumbia. Vas a una fiesta y no paras de bailar salsa, ¿no? Tienes más sangre africana que hasta los mismos africanos que hoy ya no saben ni bailar, ¿no? Los mismos africanos de Nueva York, ¿no? Entonces, eso yo creo que es esa, a final de cuentas, la práctica de que todos los capoeiristas somos africanos, ¿no? Aunque tengas ojos azules, aunque vengan los alemanes a visitarnos, son africanos para nosotros, porque ya hacer la cultura, adaptarse a una cultura, respetar esa cultura, difundir esa cultura. Te digo, si hay un alemán que está graduado de contramestre, es africano, porque él tiene que saber, tiene que difundir y tiene que aprender más y más. Entre más profundo esté con el conocimiento de afrodescendiente, mejor profesor va a ser, mejor contramaestre, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, al final reconciliarnos con este pasado, ¿no? Y es una labor grande y programas como este y lo que hacemos en la capoeira y en la música son que aportamos a visualizar todo eso. Muchas gracias por compartirnos tus opiniones, Tanis. Y bueno, alrededor de la música no solamente se concibe la idea de un instrumento o de una serie de ritmos, digamos, incluso de operaciones matemáticas, ¿no? Para el ejercicio o la práctica de una música o un tipo de género, sino que también está ahí manifiesto, explícito, toda una serie de elementos culturales, de elementos emotivos que, como ya ha señalado, pues hacen ver la procedencia, pero también la transformación de ese instrumento y de esa cultura en donde se generó tal o cual música, melodía, canción, letra incluso de algún canto, ¿no? Entonces,
Es así que hoy en día pues reconocemos, por ejemplo, ya decíamos al inicio, algunos instrumentos que han procedido de diferentes partes del mundo y por supuesto África como el espacio de cultura madre que gesta a muchas otras culturas a lo largo del mundo, pues también encontramos ahí la procedencia de diferentes instrumentos y de ritmos que hoy se heredan, que hoy siguen, que continúan en la herencia y en la memoria cultural de diferentes pueblos, no solamente de afrodescendientes o personas afromexicanas, sino también pues en la parte, digamos, nativa, en la parte cultural de pueblos originarios de México. Y es así como se van combinando y se van entrelazando pues estos elementos culturales, estos factores que hoy en día llegan a nuestro cotidiano. Te agradecemos mucho, Tanis, por habernos acompañado en este programa. Ha sido muy enriquecedor escucharte y, por supuesto, nos dejas por ahí el interés y, por supuesto, también la tarea de aprender a tocar alguno de estos instrumentos. Pues muchas gracias, Tanis, por estar en Conexiones. Hasta la próxima. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos para el cierre de este programa. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. Hola Edwin Ibero, gracias por la invitación para difundir estas etapas tan importantes del proyecto Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Fíjate que después de la etapa de codiseño, que es muy importante, como su nombre lo dice, en esta etapa pues participó todo el colectivo de trabajo, ese colectivo que está integrado por personas de diferentes comunidades de la zona Mazahua principalmente, por investigadores, por egresados de la Universidad Intercultural del Estado de México, en la que se propusieron 3 grandes dimensiones con respecto a este elemento que resultó del agua, que es el elemento a resignificarse. Resultaron 3 grandes dimensiones en esta etapa de codiseño, en la que se plantearon temáticas de educación ambiental prioritarias, formas de difusión de esas temáticas y estrategias de intervención. Entre cielo, agua y tierra. ¿Te interesa la salud de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás obtener las habilidades para cuidar, gestionar, investigar y educar tanto en el medio comunitario como hospitalario. Muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado, además de que es un tema que tiene que ver totalmente con el ejercicio de comunicación en el que estamos involucrados en cada emisión de Conexiones. Favorecer, ampliar, educar el oído para aprender a escuchar cómo suena el mundo en diferentes culturas, porque hemos de saber, hemos de reconocer que la cultura es también sonoridad. No solo la cultura se puede comer, no solo se puede observar, no solo se puede palpar, no solo se viste, etc. La cultura también se escucha. Y si hablamos de México, por ejemplo, la tradición de lo escuchable, la tradición oral, es un elemento fundamental y central en muchos de nuestros hogares, porque es a partir de escuchar sonoridades, historias, pláticas, charlas, etcétera, que nos hemos formado. Por lo tanto, aprender a escuchar es un factor fundamental, no solo para la cultura, sino también para esto que llamamos comunicación. Y apreciar cuando esa escucha es rítmica, cuando esa escucha es melódica, cuando se trata de instrumentos de diferente tipo de sonoridades que nos invitan a seguir ciertos ritmos, pues es también un panorama muy, muy amplio, muy diverso, muy satisfactorio para el espíritu humano.
A mí me gustaría recuperar una de las ideas que planteaste al inicio, Edwin, y que justamente refiere al proceso de identificar algo como totalmente nuestro. Y eso es importante reflexionar con base en ello, porque nos da la oportunidad de reconocer la amplia, historia que trae consigo lo que hoy consideramos como propio, como nuestro, y darnos cuenta de que el panorama de donde se nutre eso que llamamos cultura, eso que llamamos lo mexicano, pues más bien es un resultado de entretejidos diversos, históricos, culturales, sociales, etcétera, de emociones, por supuesto, también, que proceden de diferentes latitudes de todo el mundo. Entonces, de esa manera, pues es difícil considerar algo completamente como puro o nuestro, sino más bien como una serie así, fértil, de intercambio, de cruce, de préstamos, de apropiaciones, de nuevas formas de concebir también ese entorno, y en particular que es el musical. Claro, podríamos pensar, por ejemplo, ahora que lo mencionas, Vero, en un ejercicio muy simple, ¿no? Nosotros escuchamos el canto de ciertas aves, el canto de ciertos reptiles. Piensen, por ejemplo, en el canto de las ranas o el canto de cualquier ave. ¿A quién le pertenece ese canto? ¿Al ave o a los escuchas? Y en realidad la condición de pertenencia es una condición dialógica, es un diálogo. Claro que el canto le pertenece al ave en la medida en que lo produce, lo sonoriza, pero también le pertenece a quien lo escucha, porque quien lo escucha se apropia emotivamente de eso, de ese sonido, y lo convierte o lo asume como canto, como significatividad, como emocionalidad. Así que tengan una buena escucha el resto del día y el resto de su vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexiones, y agradecemos también al equipo de producción: Daniel Vallejo Garduño, Daniela Canuto, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.